Ustedes están escuchando el programa Tiempo Reformado de la Radio del Pacífico. Ya estamos en nuestro segundo bloque y seguimos con nuestras lecciones de doctrina bíblica reformada. Como ya saben, deseamos recibir sus comentarios y preguntas a través de nuestro correo oficial tiemporeformado@gmail.com. O también pueden ingresar a nuestra página de Facebook donde podrán dejar sus comentarios. Lo posible, yo estaré siempre atento a sus comentarios en vivo para poder interactuar con ustedes. Continuamos con el tema de la caída del hombre. La semana pasada hemos visto que el hombre tuvo el libre albedrío para escoger a quién escuchar o más bien a quién amar. El hombre amó más las cosas del mundo, por lo que habíamos concluido que frente a la tentación de la serpiente, tanto la mujer como el hombre siguieron sus deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Si es que el hombre ha caído en pecado, tiene que haber una consecuencia, ya que según el pacto de obras, habíamos visto que si cumplen con el mandato tenían una recompensa y en caso que no lo cumpliera, también tenía un castigo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Todo aquel que peca necesita pagar las consecuencias de su acto. Nuestro Dios es un Dios justo, quien actúa frente al pecado. El hombre y la mujer, o sea, Adán y Eva, pecaron delante de Dios y recibieron así su castigo. Primero, ellos permitieron que la muerte entrara al mundo. La Biblia dice así: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ya estaba estipulado la muerte como también todo tipo de enfermedad que puede acarrear la muerte. Dios le dijo a Adán luego de pecar, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3, 17 al 19. A la mujer también le dio un castigo que es el parto, ¿sí? El dolor de parto. No es el parto mismo, sino que el dolor durante el parto es lo que fue el castigo. Y también, en fin, como consecuencia del pecado, el hombre tiene que vivir trabajando y derramando sudor durante toda su vida para terminar volviendo otra vez al polvo. Pero aquí quiero aclarar que el trabajo en sí no fue una maldición o castigo, pues el hombre ya estaba trabajando, ya tenía un trabajo que Dios le había dado. Solo que cambia la motivación y también la forma. Si antes contaba con el respaldo de Dios, ahora tiene que lidiar por su propia cuenta y eso es lo que hace sudar y sufrir más. Imagínense qué triste sería no tener a nadie a quien recurrir cuando está en aprietos. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, está repitiendo lo mismo que Dios dijo en Génesis. El hombre trabajará duramente y a la final termina muriéndose. La muerte no solo implica la muerte física, sino también la muerte espiritual. O sea que Adán y Eva fueron desechados de la vida de Dios, así como una rama es cortada del árbol y se torna así en un ser muerto. Adán y Eva fueron cortados de Dios. No es que se morirá, sino la Biblia claramente está diagnosticado como un ser muerto por sus delitos y pecados. O sea, toda persona que está alejada de Dios tiene la misma característica de muerto. O sea, no es que no implica la muerte física aquí, sino estamos hablando de estar destituidos de la gloria de Dios, de estar alejado de Dios, de estar en una situación donde está muerto por sus delitos y pecados. Una persona que se muere espiritualmente tiene la característica de seguir sus instintos carnales en vez de ser guiados por su propio espíritu. Y al terminar la vida terrenal, tanto el cuerpo como su espíritu está destinado a pasar a la eternidad en un lugar donde el dolor es incesante. A ello la Biblia lo denomina infierno. De la misma manera, el hombre está destinado a una muerte física, muerte espiritual y la muerte eterna, lo cual lo hace pasar la eternidad en el infierno. Además de ello, la imagen de Dios es corrompida en gran manera. La imagen con la que Dios ha formado al hombre, esa imagen y semejanza de Dios que puso en el hombre, fue totalmente depravada. Por el pecado del hombre, el hombre pierde la parte más importante, que es la imagen de Dios, las funciones espirituales.
A pesar de la caída del hombre, todavía sigue teniendo parte de la imagen de Dios como la parte intelectual, el entendimiento, razonamiento, moralidad, etcétera. Sin embargo, ninguno de ellos es capaz de hacer alcanzar el conocimiento de Dios o tener una relación de intimidad con Él. En segundo lugar, podemos decir que el pecado, la consecuencia del pecado, es la relación de intimidad con Dios que se rompió totalmente. O sea, esa relación se ha roto. Luego de haber pecado, Adán y Eva tuvieron temor y se escondieron. Si vemos en Génesis capítulo 3, versículo 8 al 10, vemos claramente que ellos se esconden por temor y vergüenza de Dios. Antes de la caída, el tiempo más feliz que ellos tenían era pasar la junta con Dios. Sin embargo, eso ahora se tornó en un tiempo de temor y vergüenza. Es porque esa relación de amistad se ha tornado en una relación de enemistad. Y así fueron echados fuera del huerto de Edén. El hombre que se aleja de Dios, a pesar de que se esfuerza y derrama sudor en su trabajo para sobrevivir en la tierra, nunca podrá gozarse de una vida plena y en paz. El hombre fue diseñado y creado para tener abundancia de gozo y amor en una relación de intimidad con Dios, pero por causa del pecado, se tornó en enemigo de Dios y por la ruptura de esa relación empieza a vivir una vida desafortunada y totalmente triste. En tercer lugar, podemos decir y mencionar que la naturaleza del hombre fue totalmente contaminada y ensuciada por el pecado. Por causa de este pecado, la naturaleza del hombre fue depravada. Esa es la causa por la cual el corazón del hombre se tornó malo y sucio, complaciéndose en cometer pecado. Aparte de eso, el hombre vive ahora bajo el dominio de Satanás como su esclavo. Frente a esta declaración, yo quiero también decir una cosa, de que el pecador no es pecador porque peca, sino peca porque es pecador. No sé si ustedes me han entendido. El pecador no es pecador porque peca, sino peca porque es pecador. La naturaleza del pecador es de cometer pecado y nosotros nos hemos hecho, o sea, el hombre se ha transformado en un ser pecaminoso donde la naturaleza del hombre es de pecar. Entonces no hay otra cosa. Nosotros no necesitamos esforzarnos para pecar porque simplemente nuestra naturaleza así lo lleva. En cuarto lugar, toda la tierra es maldita por causa del pecado del hombre. El pecado del hombre trajo un mal que traspasó su propio ser. O sea que la maldición que trajo el pecado del hombre no cayó sobre el hombre solamente, sino cayó sobre toda la tierra, sobre toda la creación. Génesis 3, 17 y 18 nos está diciendo que la tierra fue maldita por causa de ellos y que producirían espinos y cardos, dificultando más la labor del hombre para obtener comida del campo. En fin, un pecado del hombre trajo todo este mal que se extiende hasta las otras creaciones. No obstante, ese mal no solo cayó en Adán, sino a través de él entró la muerte y la muerte pasó a todos los descendientes. Entonces, todos los descendientes de Adán serán malditos. De esta manera, el pecado es la fuente de todo mal, haciendo que nos alejemos de Dios. Por lo tanto, el hecho de poder que el corazón del hombre tiene y lo hace malvado es por causa del pecado. Por causa del mismo pecado, hace que el corazón del hombre siempre esté cometiendo todo tipo de atrocidades, delincuencias, haciendo que la sociedad no tenga paz. Y ese es el resultado del pecado. Sin embargo, la buena noticia es que Dios no ha desamparado al hombre, dejándolo que perezca eternamente por causa del pecado, sino Él preparó un camino a la salvación. Ahora, entonces, veamos cuál es ese camino que Dios ha creado. Si vemos en Génesis 3:15, claramente está diciendo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Si vemos bien, este versículo viene luego después de haber maldecido a la serpiente. Después de la maldición que Dios da, si terminara ahí, simplemente terminaría como un Dios justo. La justicia de Dios se aplicaría de una manera exacta. Sin embargo, ese Dios justo también es un Dios santo y es un Dios de amor. Por lo cual, el amor de Dios traspasa todo entendimiento y ese amor de Dios es lo que se está reflejándose aquí en esta primera escena después del pecado del hombre. Este versículo es conocido como el Evangelio primitivo,
ya que está reflejando la obra redentora que Dios hará a través de la simiente de la mujer, que es Jesucristo. Por lo cual, nosotros vemos que en este versículo está diciendo que Satanás herirá el calcañar de Jesús, quien vendrá como la simiente de la mujer, y Cristo Jesús herirá la cabeza. Si ustedes notan bien, el orden que el versículo está diciendo es que ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. O sea, el orden es que primero la simiente de la mujer es el que ataca primero y después, como consecuencia, va a ser herido en el calcañar. Sin embargo, si pensamos de esta manera, es algo ilógico, algo que no puede acontecer. Porque imagínense ustedes que la serpiente es aplastada en su cabeza. Entonces, si su cabeza estrangulada, aplastada, ¿con qué cabeza, con qué dientes, con qué boca va a poder herir el calcañar de la simiente de la mujer? Es imposible. Entonces, el orden de los acontecimientos se tiene que invertirse. El orden de los acontecimientos se invierte, pero la manera que está escrita es una manera donde está dando solamente, visualizando primero el resultado final. Entonces, ¿el resultado final cuál es? Esta te herirá en la cabeza. Este es el resultado final. En otras palabras, si nosotros vemos en el acontecimiento de la cruz, vemos que es Satanás primero quien ataca. ¿Cuál es el ataque más poderoso de Satanás? La muerte. Por eso es que lo llevó a la muerte y muerte de cruz. En esta muerte de cruz es donde nosotros vemos que Jesús parece que él ha fracasado. Sin embargo, nadie sabía que este era el misterio de Dios, un misterio que estaba oculto antes de los tiempos de los siglos, como dice en Colosenses 3:5. Esto era realmente un misterio oculto desde antes de los tiempos de los siglos. Esto quiere decir que la cruz ya estaba preparada antes de los tiempos. Y esto nadie lo supo. Como dice en Corintios, 1 Corintios capítulo 2, nadie conocía de este secreto, de este misterio, porque si hubieran conocido, no hubieran crucificado a Jesús. Ni siquiera Satanás, ni siquiera los principales, los judíos, ni siquiera los sacerdotes, nadie sabía de este misterio. Solamente era Dios quien estaba a cargo de este misterio. Y llegado el tiempo, Dios permite que su Hijo sea crucificado para que pueda cumplir con la obra redentora y al tercer día Jesús resucita de la muerte para poder vencer la muerte, para vencer el poder de la muerte y así traer la seguridad de nuestra salvación. Entonces, en este versículo tan corto, nosotros podemos ver cuál es el misterio que Dios ha escondido en este evangelio y vemos también cómo es que Dios va preparando. Además, también podemos ver de que Dios no va a salvar de una manera sobrenatural, como nosotros podemos suponer, o como los judíos estaban esperando, sino vemos que la salvación vendrá de una manera sobrenatural. En otras palabras, Dios no va a aparecerse como Dios sí mismo, sino Él va a venir en forma de hombre. Porque para poder pagar el precio del pecado de la humanidad, tenía que ser entregada, ¿no? No solamente una sangre derramada, sino tenía que ser la sangre de un hombre para que pudiera pagar el precio del pecado. Sin embargo, no podía ser de la simiente del hombre, sino tenía que ser de la simiente de la mujer. Esto es algo que también nosotros tenemos que pensar, de que la simiente de la mujer está hablando de que va a ser en forma de hombre, pero sin tener la influencia de la simiente del hombre. En otras palabras, no va a recibir la herencia del pecado original. Entonces, ya estamos hablando de que el Salvador debería ser en la forma del hombre, tenía que ser un hombre. Y, sin embargo, el Salvador no podía tener el pecado original, porque si tiene el pecado original, simplemente va a morir por su propio pecado. Es otra vez pecador. Entonces, no tiene derecho para poder morir por causa de otros pecadores. Y esto es lo que todo está bien incluido en este versículo de Génesis 3:15. Entonces, si nosotros vemos todo este secreto que Dios ha puesto aquí en este versículo, hace que nosotros podamos gozarnos bien, porque sabemos de que ya dentro de Jesús, el cual es la simiente de la mujer, Él es el que venció el pecado, es el que trajo el perdón del pecado, es el que Él llevó todo el yugo de la muerte,
Y así pudo también abrir el camino para que nosotros pudiéramos ingresar al reino, ¿sí?, de Dios para poder estar con Él eternamente en su gloria. Dios ya había preparado el camino de la salvación, ese camino de alcanzar la vida eterna para el hombre que no había cumplido con el mandamiento en el huerto de Edén. Así que nosotros vemos claramente de que este es el evangelio que Dios ha preparado es perfecto, a pesar de que todo en un cierto momento parece que es fracasado, parece que no funciona. Sin embargo, dentro de los planes de Dios, dentro de la gloria de Dios, todo sale perfectamente. Dios ya tiene todo calculado. Como nosotros sabemos, Dios ya lo tiene todo preparado. Así que simplemente es cuestión de confiar plenamente hasta lo último para que Dios pueda hacer su propia obra. Por lo tanto, debemos vivir dignamente de Él. Si es que nosotros realmente creemos en Él, si es que realmente creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, es necesario que nosotros vivamos dignamente de Él, porque es Él quien pagó por nosotros y hoy nosotros ya no pertenecemos a nosotros mismos, sino tenemos que vivir por aquel quien pagó la deuda de pecado, vivir solamente por aquel quien ha entregado su vida por nosotros. Si estamos agradecidos y reconocemos su sacrificio por nosotros, es imprescindible que nosotros vivamos por Él. Nosotros simplemente somos de Él y vivimos para Él. Vamos a una pausa y luego regresamos con el evangelista Jefferson Torres de la Iglesia Presbiteriana Luz de Fe, ubicada en la ciudad de Trujillo. Y yo me despido de ustedes esperando volver a encontrarnos en esta misma frecuencia AM 640, Radio del Pacífico, emisora evangélica de todos y para todos. Que Dios los bendiga y tengan una linda noche.